Desde el mal llamado tercer mundo admiramos las condiciones materiales de vida del norte, especialmente las de europeos y norteamericanos. También cedemos ante la influencia que ejercen sobre el resto del mundo, pero ¿realmente son envidiables sus condiciones de convivencia y desarrollo social actuales? Si nos fiamos por cifras de instituciones oficiales de esos países, así como las Naciones Unidas y la propia Unión Europea, nos encontraremos con estas sorpresas. Solo si nos fijamos en la influencia de la economía europea sobre el mundo, encontraremos que, en el 2000, la de la Unión Europea suponía 21% de la mundial. En 2023 esa cifra cayó a 14%. La de Estados Unidos supone hoy un 16%, frente a un 23% durante la década de 1980 a 1990. Esta decadencia europea, que no es nueva, se ha acelerado en los últimos 15 años y se profundiza en sus países centrales, Francia, Alemania, España e Italia, con estancamiento económico, desintegración social y exclusión de sus poblaciones vulnerables. Pero si lo comparamos con China, la situación es más dramática. El gigante asiático en el año 2000 tenía un peso de 7% en la economía mundial, es decir, un tercio del de Europa por entonces. Ahora lidera el ranking con 19%. Alemania, la otrora locomotora de la Unión Europea, subvencionada de hecho por la energía barata rusa, ha pasado de 4,75% al 3,10%, una caída de más del 33%. Italia, de 3,27% bajó a 1,85%, en un descenso de 43%. En cuanto a innovación, China registró en 2023 el pedido de 1,64 millones de nuevas patentes, mientras que Estados Unidos registró 518.364 solicitudes, Japón 414.413, pero la Unión Europea solo 398.246, en un declive de su influencia innovativa y tecnológica que viene ininterrumpido desde 2011. Que Trump le recuerde al mundo cada día que Europa está en decadencia no significa que no sea cierto, dejando aparte la intencionalidad del inquilino de la Casa Blanca. Lo que Trump parece olvidar es que esa crisis de identidad europea es también una crisis que abarca a todo Occidente, incluido él y a su país. Estados Unidos, hasta ahora la principal potencia económica y militar, aunque en un proceso de acelerado declive geopolítico, enfrenta en los últimos años una serie de crisis interconectadas que fueron debilitando su estructura económica y social. Este país tiene niveles de pobreza más propios de un país en desarrollo. Hay 38 millones de personas, un 11,5% de la población total de ese país, que viven por debajo de la línea de la pobreza. La pobreza infantil llega al 12,5% y afecta a 9 millones de niños. Parte del problema se agravó con el proceso de deslocalización de fábricas tras el avance del libre comercio a partir de la última década del siglo pasado. Con ello, desaparecieron más de 90.000 fábricas en Estados Unidos, o sea unas 8 por día, a partir de 1994. La desigualdad de ingresos sigue en aumento, el 1% más rico posee 32,3% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre solo tiene 2,6%. Hay actualmente en Estados Unidos 870 multimillonarios, pero 63% de la población no tienen ahorros suficientes para cubrir un gasto imprevisto de apenas $500. En 2023, se registraron 653.000 homeless, o sea personas que vivían en la calle, 12% más que en 2022. Ciudades como Los Ángeles, Nueva York y San Francisco registran cifras récord. Estados Unidos sigue siendo el país con más armas per cápita y una de las tasas de homicidio más altas del mundo desarrollado. En 2023, se registraron más de 48.000 muertes por armas de fuego. Los tiroteos masivos, más de 650 en 2023, son una constante. Ciudades como Chicago, Baltimore y St. Louis tienen tasas de homicidio superiores a las de países en guerra. La tasa de mortalidad por armas de fuego es 11,4 veces mayor en Estados Unidos que en otros 28 países de ingresos altos, lo que convierte esta cuestión en un problema particularmente estadounidense. El sistema de salud estadounidense, el más caro del mundo, continúa siendo inaccesible para amplios sectores de la población. 30 millones de personas, 9,2% de la población, no tienen seguro médico. Quienes tienen cobertura enfrentan altos costos, 66,5% de las bancarrotas personales se deben a deudas médicas. La crisis por el consumo problemático de drogas es una de las peores catástrofes de salud pública en la historia de Estados Unidos.
Más de 107.000 muertes por sobredosis en 2023, cuando en 2008 se contabilizaron 36.000 víctimas fatales. Es decir, se triplicaron las muertes por esa causa en solo 15 años. La educación superior en Estados Unidos es una trampa financiera para millones. La deuda estudiantil supera 1,7 mil millones de dólares. Más de 45 millones de estadounidenses deben préstamos estudiantiles, con pagos que se extienden por décadas. Los graduados de 2022 deben en promedio $37.650. Con respecto a la migración, hay una cuota enorme de hipocresía. Se alienta la inmigración ilegal, para superexplotar a quienes trabajan sin estar registrados, pero, al mismo tiempo, se promueve una actitud racista y xenófoba, culpando a los latinoamericanos de promover el crimen y la violencia, y de robar los puestos de trabajo de los estadounidenses. Este discurso, que también encarna Trump, pero que tiene una larga tradición, es funcional a quebrar la unidad y solidaridad de los trabajadores en Estados Unidos. La hegemonía norteamericana se sustenta en el saqueo y el chantaje y de ello, Europa espera pescar algo, cuando a la final se ha convertido también en una víctima de la rapacidad decadente del imperialismo yanqui.